Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me acompañe. Esta es la emisión número 46 de este podcast, Fuera de la Caja. Y dado que es una emisión par, nos toca hablar de estos temas de largo aliento que en la ocasión anterior, en la emisión 44, le dejé pendiente lo que estimo que puede ser el enfrentamiento que viviremos durante los próximos años en este mundo tan complicado. Les recuerdo la idea para que les sea más fácil platicar al respecto. Cada vez que entramos los seres humanos, las sociedades humanas, en el sistema 1, es decir, este sistema intuitivo, emocional y racional, dejamos de pensar. Esa es precisamente la definición del sistema 1. Y al dejar de pensar y ponernos emocionales, pues lo que acabamos haciendo es matar a otros. Eso es lo que hacemos los seres humanos. No se le olvide usted, a final de cuentas somos animales, y eso es lo que hacen los animales cuando se ponen nerviosos. Nos pasa lo mismo. Este fenómeno ha ocurrido en varias ocasiones desde que los seres humanos nos diferenciamos claramente de los otros animales cuando empezamos a hablar, pero creo que es más fácil comentar los últimos 3 eventos en los que esto ha pasado, porque son cosas que tenemos más en mente y se parecen más a la época actual, y me refiero a los tiempos de la modernidad. Primer momento moderno en el cual nos entró la locura ocurrió alrededor de 1500. Habíamos inventado la imprenta, habíamos descubierto América, y esto significó una circunstancia muy difícil de procesar. La imprenta implica una forma de comunicación distinta que por lo tanto obliga a construir una narrativa diferente sobre la cual vivir. Pone en duda la forma como vivíamos. Esta duda se vuelve terrible en el momento que se descubre América. Hasta antes del descubrimiento de América, en Europa la explicación del mundo estaba asociada a la Biblia, y la Biblia tenía un intérprete, la Iglesia Católica, y las cosas funcionaban. Cuando se descubre la imprenta y empiezan a fluir diferentes ideas, empieza a haber dudas del cuento. Pero no pasa nada grave hasta que encuentran América y dicen, ah caray, ¿y ahora cómo metemos a América en la Biblia? Que América es un continente nuevo, no está en la Biblia, lo cual significa que la Biblia no explica todo, por lo tanto probablemente no sirva para nada. Y si la Biblia no tiene todo, su intérprete todavía es menos importante, es decir, la Iglesia Católica no puede ser la conexión con Dios porque la Biblia es incompleta, y por lo tanto pues hay que hacer otras iglesias. Y entramos en las guerras de reforma. Estas guerras son las más violentas que hemos vivido los seres humanos. Entre 1500 y 1650 matamos gente, pero como si no hubiera mañana. Es el momento más violento, insisto, de toda la historia previa y posterior. Incluso las matazones del siglo XX son menores en magnitud que lo que fue esa época entre 1500 y 1650, considerando la población que entonces existía. En buena parte del norte de Europa, la población se redujo en un 30% y en algunas regiones a la mitad. Fue tan duro esta matazón como la peste lo había sido 200 años antes. Ya después nos tranquilizamos, empezamos a pensar, por ahí apareció Descartes y luego Hobbes, Spinoza, Locke, y esto es la Ilustración en la cual ya fuimos construyendo una sociedad distinta, pero otra vez, nueva tecnología comunicacional, los periódicos, y el momento de sorpresa lo platicamos hace un par de semanas, el terremoto de Lisboa que hizo dudar a todo mundo de la capacidad del ser humano frente a la potencia de la naturaleza, y nos entró otra vez el nerviosismo y construimos alrededor de esta naturaleza. Ese es el período que después llamamos romanticismo. Su gran pensador es el señor Rousseau, el del buen salvaje y otras locuras similares, que lo que nos llevó es otra vez a matar. La Revolución Francesa, que todo el mundo recuerda por la Declaración de los Derechos del Hombre y los ciudadanos, en realidad lo que fue una matazón espantosa. Y después de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas. Entonces fue una época también sumamente violenta, no tanto como la anterior, pero también lo fue. Y otra vez nos volvimos
volvemos a tranquilizar hacia mediados del siglo XIX, ya metidos en la ciencia, Darwin explicando la evolución, empezar a entender el átomo, la electricidad, desarrollar lo que después se ha llamado revolución industrial, que mucha gente asocia a fines del siglo XVIII, pero en realidad corresponde al siglo XIX. Y otra vez, nueva tecnología comunicacional, el cine y la radio, medios electrónicos, audiovisuales, que van a privilegiar las emociones sobre la profundidad y que nos van a convertir en la generación más sentimental que ha existido en la historia de la humanidad, todos los que vivimos durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Pero en aquel entonces otra vez llega el momento de sorpresa con la Primera Guerra Mundial, otra vez las matazones y otra vez nos volvemos a tranquilizar por allá del 68, volvemos a pensar, desarrollamos una economía espectacular que nos ha permitido por primera vez en la historia humana que a todo mundo le vaya razonablemente bien, y ahora sí es literalmente todo mundo, porque incluye a toda Asia, a buena parte de África, la mayor parte de América Latina. No quiero decir que no haya personas que viven en situación de pobreza o de miseria, o como usted lo ha visto recientemente, necesitan migrar para poder vivir en paz. Esto existe sin duda, pero es mucho menor que en cualquier otra época anterior de la historia humana. Eso es lo que a mí me parece relevante. Sin embargo, pues inventamos otra vez tecnología comunicacional nueva, las redes sociales. Y alrededor de las redes sociales llega el momento de sorpresa, que fue la Gran Recesión. Y con la Gran Recesión entramos en este proceso de nerviosismo, de angustia, de irracionalidad, que nos hace otra vez, creo yo, empezar a matarnos. A lo mejor no se nota, pero yo creo que ya empezamos. Mire usted, en esa época de 1500 a 1650, las matazones se hicieron alrededor de la fe, distintas formas de entender la fe, incluso dioses diferentes, aunque podríamos decir es el mismo porque viene de la iglesia cristiana, pero el rey de los católicos, el dios de los anglicanos, de los luteranos, de los calvinistas, no es exactamente el mismo, y como sea, pues alrededor de eso nos estuvimos matando. En la siguiente época en la que nos vuelve a entrar la locura, pues la matazón no fue alrededor de la fe, sino de distintas maneras de entender el comportamiento, digamos, de la política, o si lo quiere usted, de las clases sociales, no entendidas en términos de proletarios y burgueses, que no es una definición propia de esa época, sino más bien de los nobles terratenientes contra los ciudadanos que empezaban a surgir en diferentes partes de Europa, y el momento más espectacular pues es la Revolución Francesa. El siguiente momento de violencia durante el siglo XX es alrededor de los estados totalitarios, nacionalismo, comunismo, fascismo y matazones en todas partes. En este momento, si mi interpretación es correcta, nos estamos agrupando, es decir, nos acomodamos por estas características que en Estados Unidos llaman identitarias: color de piel, género, preferencia sexual, incluso religión. En México parecía que no tendríamos por qué movernos a esto, pero a lo mejor usted ha visto cómo recientemente empiezan a enfatizar eso desde el mismo gobierno y los corifeos que tiene el mismo. Y esta discusión acerca de si yo soy más blanco o más oscuro, de si mi religión es mejor, de si por mi género yo he sido abusado eternamente y entonces ustedes gozan de privilegios que deben acabar con un castigo supremo, pues esto al único que puede llevar es a la violencia. Y ya sabe usted, los seres humanos, cuando nos ponemos emocionales, pues somos proclives a la violencia. Creo que ahí estamos, creo que estamos en ese proceso, y creo que así es como hay que entender buena parte de la violencia que vemos hoy en el mundo, que no es exactamente un problema similar al del siglo XX, no es por estados totalitarios, es por la supremacía de unos grupos frente a otros, en donde la definición de estos grupos es una definición total y completamente arbitraria. Esta idea de que el color de piel, el género, la preferencia sexual, la religión o cosas por el estilo determinan si usted es mejor o peor que los demás, pues es una muy mala idea. Pero las redes han facilitado esto. ¿Por qué? Porque hasta antes de las redes sociales, los géneros sexuales que conocíamos eran muy parecidos a los sexos. Existían hombres, mujeres e indudablemente personas con preferencias homosexuales, pero pertenecían a alguno de los géneros, un hombre con preferencias homosexuales o una mujer en el mismo caso. Así vivíamos, no cabe duda que había discriminación en contra de quienes tenían preferencias homosexuales, pero era la forma como se vivía hasta entonces. Las redes han
han permitido que grupos que tienen características mucho más marginales, y en este sentido no quiero decir marginados, sino que son poco comunes, puedan ponerse en contacto. Si usted tiene una preferencia sexual poco común y vive en un pueblo pequeño, pues la probabilidad de que encuentre usted a 15 o 20 personas con su misma preferencia es casi nula. Sin embargo, con las redes usted ya no vive en un pueblo pequeño, usted vive en el mundo entero. Y en el mundo entero, nada más porque somos 7.500 millones de seres humanos, no importa qué preferencia tenga, va usted a encontrar a centenares que la comparten. Conforme esto ha ido avanzando, hemos ido viendo cómo crecen grupos de personas que antes eran extremadamente marginales, ahora sí en el sentido de marginados, y ya no lo son, y perciben que hay la posibilidad de actuar y de crecer en su espacio haciendo lo que a ellos les gusta, y eso a mí me parece extraordinario. El asunto es que para que a uno le vaya bien no es necesario que a los demás les vaya mal, y esta parte es la que no a todo mundo le queda claro. Los seres humanos tenemos dificultades para entender que en una gran cantidad de cosas las relaciones son o pueden ser ganar siempre. Es lo que ocurre cuando usted intercambia bienes en el mercado. Si usted compra o vende en el mercado y lo hace en libertad amplia, lo que va a ocurrir es que va a salir ganando siempre. Y no solo usted, sino la persona con quien intercambió. Esa es la virtud del intercambio, por eso se genera riqueza. Si no hacemos este tipo de relación, sino que queremos construir la relación con base en la autoridad o más claramente en el poder, entonces el resultado sí es de suma cero, es decir, lo que uno gana lo pierde el otro. Si nosotros ponemos nuestra discusión de identidades como una discusión de autoridad, lo que vamos a tener como resultado es un juego en el que lo que unos ganan lo pierden los otros. Y esto no puede llevar a otro lugar que no sea la violencia. Esa es la virtud del mercado, por eso el mercado impide la violencia. Porque si usted en condiciones libres decide qué compra y a cuánto lo paga, usted está ganando cada vez que compra. Y el que vende también, los dos ganan, son felices. Evidentemente unos serán más felices que otros, esto siempre será así, pero el mecanismo del intercambio nos hace ricos a todos. Por eso en el transcurso de los últimos 200 años hemos multiplicado la riqueza del mundo por 17 veces. Es algo que podemos hacer porque nadie se queda con todo mundo gana un poquito. En las relaciones de poder esto no ocurre así. Para que yo tenga poder, usted no puede tenerlo. No podemos tener poder los dos al mismo tiempo. De manera que nos enfrentamos para que yo mande y usted no. O al revés. Este tipo de enfrentamientos es el que nos complica la vida a los seres humanos. Pero insisto, su origen tiene que ver con esta preocupación o esta angustia que tenemos frente a cosas que no estamos entendiendo. Y al no poderlas resolver, apelamos a una situación de poder que acaba siendo un fenómeno de violencia. Entonces, en este momento, insisto, lo que estamos viendo en el mundo es esta agrupación, y esto lo estamos viendo en distintas partes. En Estados Unidos, ya en campaña electoral, note usted cómo hay grupos que están defendiendo posiciones feministas o posiciones de distintos grupos de preferencia sexual, o de posiciones que tienen que ver con el color de piel o con el origen étnico de las personas o incluso con las religiones, y esta contraposición es la que está definiendo el conflicto político, y ahí no hay puntos de contacto. Si yo insisto que mi Dios es mejor que el de usted, la única solución acaba siendo matarnos. Eso es lo que no podemos entender adecuadamente. Ahí no hay un mecanismo que resuelva. Por eso ese tipo de discusiones no son convenientes, pero en ellas estamos ya. Creo que esto es lo que vamos a estar viendo durante los próximos años. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo aquí, donde hay grupos que están promoviendo esta discusión, que es a todas luces absurda en el caso de México, pero puesto que su gobierno no está funcionando como querían y no saben cómo resolver el problema, pues lo están convirtiendo en un asunto de polarización social y política, pensando que les va a ir bien, porque así fue como ganaron la elección. No, están
provocando un problema mucho mayor que el que van a poder manejar después. Ya se metieron en un camino que no tiene salida. Lo mismo estamos viendo en Europa y lo mismo estamos viendo en China, en donde hay una presión muy grande por mantener este proceso de chinización de China que hizo esta etnia conocida como los Han desde hace 500 años y que ahora están pues destruyeron el Tíbet, ahora van sobre el espacio de los uigures y así se van a continuar moviendo. Es el mismo fenómeno en la India, donde el señor Narendra Modi intenta que el hinduismo se convierta en el eje de toda la India, cuando pues en ese inmenso país hay al menos 3 grupos religiosos muy diferentes que no se van a sumar con facilidad, pero los políticos arrancan procesos que después no pueden controlar, y este es ese caso. El origen de la Primera Guerra Mundial en parte tuvo que ver con el arrancar procesos que no podían manejar. No fue acerca de etnias o razas o preferencias o creencias religiosas, pero sí fue un proceso que no pudieron manejar, y creo que hoy estamos en lo mismo. Vamos a ver en qué dirección se mueve. Yo, como siempre le digo, voy a seguir platicando con ustedes estos temas y vamos viendo a ver cómo se va acomodando el asunto. Yo esperaría que los seres humanos hayamos aprendido algo de la historia. No hay razón para esperarlo, pero ya sabe usted que yo tengo esperanza siempre, soy optimista y por eso sigo platicando con usted. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo otra vez en este espacio. Aquí vamos a seguir platicando. Recuerde usted, soy Macario MX en Twitter, @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja